Hoy es el segundo tema de esta serie y se titula Seremos libres, seremos libres. Yo le invito a que disponga el corazón para escuchar y atender no mi mensaje, sino la palabra de Dios. Y vamos a leer Juan 8, verso 31 al 38. Abra su Biblia ahí, Juan capítulo 8, versículo 31 al 38. Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y ponga atención a lo que dice a continuación, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, serán libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, ¿qué es? Esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, les dice Jesús. Pero vea lo que a continuación él dice: pero procuran matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros, es decir, mi verdad no haya cabida en sus corazones. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Al leer este pasaje, uno con buenos argumentos juzgaría con claridad la posición que tienen estos judíos. Y la posición que ellos ostentaban era que no se veían esclavos de nadie. Lo cierto es que lo que hay detrás de su respuesta, linaje somos de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie, esta respuesta tiene una fisura en el argumento que ellos están presentando. Esta actitud es muy común en todos los hombres. Jesús les está señalando un error en cuanto a su perspectiva. Lo voy a parafrasear de esta manera. Jesús está diciéndoles: a ver, ustedes dicen que no son esclavos de nadie, pero procuran matarme. ¿Por qué procuran matarme? Porque la verdad no tiene lugar en sus corazones. De antemano, yo sé que son descendientes de Abraham, pero eso no los exime de ser esclavos del pecado de homicidio. Y ahí Jesús acentúa la esclavitud que estaban presentando en ese momento. Ahora, todos operamos conforme a una cosmovisión. Escuche ese término, cosmovisión, todos, cada uno de los que estamos aquí. ¿Qué quiere decir esto? Que cada uno hemos adquirido, mediante el aprendizaje, el crecimiento, la enseñanza, una concepción general del mundo, de la vida, de Dios, de la sexualidad, del matrimonio. Todos hemos crecido creyendo en algo, sea bueno o sea malo. Eso se define una cosmovisión que cada persona tiene. Y esta creencia de algo es un concepto que ha sido determinado ya sea por la cultura, por la tradición o por la religión. Esa perspectiva adquirida ofrece un marco global de referencia en cada individuo para interpretar la realidad que hay en el mundo. Cada uno, sobre este argumento, entendemos la realidad del mundo desde la perspectiva con la que nosotros crecimos, repito, ya sea sobre la base de lo que aprendimos culturalmente, tradicionalmente o religiosamente. Y la cosmovisión que alguien tenga
será la base para la toma de sus decisiones diarias. Es por ese motivo que muchos juzgan una misma cosa con una realidad diferente. Por ejemplo, una manzana colocada sobre una mesa puede ser vista por mucha gente. Al mirar esa manzana, un botánico la va a clasificar. Un artista va a ver en esa manzana una inspiración para dibujarla, para hacer un arte. En cambio, un abarrotero verá la manzana y él la va a ver como un bien disponible y la va a registrar en su inventario para poder venderla. Un niño verá esa manzana y verá en ella su almuerzo y se la va a comer. Es un mismo objeto, pero hay diferentes perspectivas. Y aquí sobre esto debemos entender que el objeto no cambió. ¿Está en claro esto? El objeto no cambió. Sigue siendo una manzana. El error de interpretación viene cuando definimos que esa manzana es una pera o que esa manzana es un vaso. Ahí viene una desviación de interpretación sobre el objeto. Y esto mismo ocurre, por ejemplo, si pusiéramos la sexualidad sobre esa mesa. Habría diferentes perspectivas. Pero ¿qué es lo que define la verdad? Es Dios. El objeto nunca cambia. Sí, pudiera haber una perspectiva diferente. Es como, por ejemplo, la obra que Dios ha hecho en cada uno de nosotros ha sido diferente. Dios ha actuado a lo mejor en la vida de alguno a través de la borrachera, otro a través del cigarro, otro a través de la inmoralidad, de la idolatría, pero la verdad no cambia. El objeto sigue siendo el mismo y estamos orientados hacia esa verdad. Jesús, por ejemplo, sanó a personas enfermas, sanó a ciegos, sanó a cojos, sanó a leprosos. La obra de Dios fue distinto con diferentes personas. Hubo diferentes perspectivas, pero el objeto era el mismo, Jesús. El camino, la verdad y la vida. Y esto debemos tenerlo muy en claro con respecto a la verdad. Aquí en este pasaje vemos cómo los judíos interpretaron su realidad sobre creencias y perspectivas que tenían su funcionalidad principalmente en las tradiciones judías y no en la verdad de Dios. Y la manera en que vemos cualquier situación está influenciada por la forma en la que nosotros estamos juzgando o viendo ese objeto. Y debemos tener en claro que lo que debe definir nuestras perspectivas, nuestras creencias y nuestra funcionalidad en esta vida debe ser la verdad de Dios. No la cultura, no las tradiciones, no la moda, no las tendencias, debe ser la verdad de Dios. Por ejemplo, por las tradiciones, el judío asumía que solamente ellos podrían ser salvados. Simplemente por ser del linaje de Abraham. En cambio, un gentil veía en la verdad de Dios una oportunidad inmerecida del poder salvífico para ser regenerado, para ser restaurado en cuanto a la relación con Dios. Y todos operamos bajo una perspectiva que se ha formado a lo largo de nuestra vida. Por ejemplo, un hijo que crece con un padre tirano, indiferente, impositivo, él va a crecer con esa perspectiva en su vida. ¿Y qué es lo que lo puede cambiar? La verdad de Dios. Eso es lo que va a transformar su perspectiva, su cosmovisión con respecto a la paternidad y a la familia misma. Y esto es lo que se forma a lo largo de nuestra vida. Por eso cuando venimos a la palabra de Dios, cuando venimos a Cristo,
viene una transformación no solamente espiritual, sino también a través de nuestra manera de sentir, de pensar y de concebir la vida, el mundo y lo que hay en el universo. Y jóvenes, específicamente, hablando sobre esta perspectiva, que es algo que se forma a lo largo de nuestra vida, debemos tener mucho cuidado con la influencia que se está recibiendo de las escuelas, con la influencia que se está recibiendo de la universidad, de la cultura, de ciertos grupos religiosos, de cantantes, de actores, de series de televisión, de lo que estás viendo, lo que estás escuchando. ¿Por qué razón? Porque todo esto en conjunto va a contribuir para que tú formes una perspectiva. Y esa perspectiva o puede acercarte o alejarte a la visión bíblica. ¿De qué va a depender? Va a depender de cuánto tu mente haya sido impactada por la palabra de Dios. La cosmovisión, la cultura y la experiencia juegan un papel importante en la experiencia del hombre y aporta elementos de juicio para interpretar la palabra de Dios. La gran cantidad de confesiones religiosas que hay en el mundo, vamos solamente a hablar del mundo cristiano, esa cantidad de confesiones religiosas del mundo cristiano son una evidencia de la cantidad de interpretaciones que se le están dando a la verdad de Dios. Por ejemplo, ante la cruz de Cristo se derivan varias interpretaciones. Está, por ejemplo, el cristiano que afirma que Jesús murió en la cruz para hacernos prósperos económicamente. Y está otro cristiano que ve en la sangre de Jesús una protección supersticiosa y por eso invoca la sangre para proteger y cubrir su casa, su perro, su auto y hasta para expulsar demonios. Y luego se levanta por allá otro cristiano que se para frente a la cruz de Cristo interpretando que Jesús murió clavado para hacernos dioses como Él. Diferentes perspectivas. ¿Por qué? Porque se cambió el objeto. Es lo que sucede. Y es lo que pasa con muchas iglesias cristianas. El autor de Hebreos dice en el capítulo 9, versos 25 y 26, él dice, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Esa es la perspectiva bíblica correcta acerca de la cruz de Cristo. Quitó el pecado de en medio. Y lamentablemente hay muchos que asumen una interpretación de Dios sin ninguna presuposición, interpretan a Dios desde una perspectiva emocional, humana, racional, pero desde la perspectiva cristiana, conocer lo que Dios dice, su verdad, juega un papel importante en la vida de todo ser humano. La actividad interpretativa ha motivado al ser humano a tomar decisiones que lo afectaron en el pasado y que tendrán consecuencias en su futuro. A través de la historia vemos cómo las interpretaciones o muchas interpretaciones de la sociedad estaban asociadas a la forma de pensar y actuar de los hombres. Es decir, esas actividades estaban determinadas por la forma como los hombres concebían a sus dioses, a sus deidades. Pero además, cómo ellos se veían delante de sus dioses. Y sobre eso generaban su propio dogma, su propia fe. El pensamiento y conducta de la gente reflejaba lo que ellos creían acerca de sus dioses. Y ¿sabe? Esto lamentablemente ha mermado la fe cristiana, porque hoy muchos que profesan el cristianismo se plantan frente a Dios, formándolo a su imagen y semejanza, meramente humana, y generan un pensamiento y una idea de Dios alejada de la verdad bíblica, alejada de lo que Dios mismo ha revelado sobre sí. Y ahí está el hombre forjando un pensamiento y una conducta que refleja solamente sus sentimientos
y sus emociones acerca de lo que ellos quieren que sea Dios. Y muchas sociedades antiguas, ellos creían que los dioses indicaban su agrado o desagrado por la conducta humana, por medio de bendiciones o maldiciones, por salud o enfermedad, por prosperidad o pobreza, por vida o muerte. Esa es la idea que el hombre tiene con respecto aún a Dios, alejándose de lo que realmente la Biblia dice. Es decir, que vemos a Dios como nosotros queremos o como nosotros pensamos de Él, no como la Biblia lo está señalando. Y a lo largo de la historia del cristianismo, esos malos entendidos, acuerdos y decisiones se han sostenido en base a ideas y opiniones bien o mal interpretadas, pero que no son bíblicas, no son bíblicas. Esas interpretaciones tienen fundamentos preestablecidos por la perspectiva, por la cultura, por las tradiciones, por las emociones y la experiencia de una persona. ¿Cuál es la perspectiva correcta? Bueno, como lo mencioné, todos interpretamos la vida de manera autónoma y reaccionamos ante la misma. De ahí que nunca vas a encontrar a dos personas con exactamente la misma perspectiva sobre algo. Eso es una realidad. Por ejemplo, cada persona piensa y actúa conforme a una perspectiva, conforme a lo que sus sentidos le dictan, le muestran. Y esa perspectiva va a relucir en nuestra manera de vivir. Y en ese sentido, si observamos, fíjese, si observamos cómo están viviendo los demás, cómo hablan los demás, qué es lo que compran, cómo se visten, cómo tratan a su pareja, cómo tratan a sus hijos, qué es lo que ven en televisión, ¿qué va a suceder? Podemos ver lo que se esconde detrás de nuestras acciones. ¿Cuántas veces no nos dejamos llevar por lo que otros ven? Vemos que tal o cual serie ahorita es el top 10 en Netflix y ¿qué decimos? Hay que verla porque todos la están viendo. Y si usted fue uno de esos padres que permitió que en su televisión sus hijos proyectaran esa serie del juego del calamar, usted mismo está contribuyendo a debilitar su propia familia. ¿Por qué lo hizo? Porque todos los demás lo hacen, porque todos es lo que están viendo, porque está en opinión pública, por eso lo hacemos. ¿Y ve cómo adoptamos una perspectiva fácilmente? No es bíblico, no es correcto, no es sano, pero lo hicimos. ¿Por qué? Porque adquirimos la perspectiva del amigo, del compañero, de la sociedad, del grupo. Y lo hicimos para agradarlos a ellos, no para agradar a Dios. Ahora, ¿qué sucedería? Supongamos esto. ¿Qué sucedería si Dios dejara de existir? Es una suposición. ¿Sabe qué sucedería? Que toda conducta humana sería permisible. Todo sería permisible. Si Dios no existe, entonces todo es permitido. Y así es como vive el hombre actualmente. Lleva su vida como si Dios no existiera. Y esta es una tesis muy popular en nuestra sociedad actual. Si no hay Dios en los cielos, entonces no puede haber una verdad sobre la tierra que me pueda gobernar. Ya que todas mis acciones, sin importar cómo haya decidido vivir, no tendrán en lo absoluto ninguna consecuencia. Entonces, ¿qué hago? Pues me entrego a toda clase de placeres, a toda clase de libertades, rompo las reglas, violo los mandamientos, porque no hay a uno a quien yo tenga que rendirle cuentas. Un mundo sin Dios sería un mundo donde todo es permitido. ¿Y sabe? Este es el concepto que el mundo entiende por libertad. Este es el concepto que los jóvenes actualmente entienden por libertad. Y no es así. Es imposible formar un sistema filosófico perfecto para determinar la realidad sobre lo bueno y lo malo, sobre la filosofía humana, sobre el pensamiento humano, sobre el humanismo.
Este ha sido el intento de atisbar sobre los puntos ciegos que aquejan a la humanidad. Es lo que el hombre ha procurado, establecer un sistema filosófico que brinde las respuestas que el hombre necesita, pero alejado de la verdad. Y por ese motivo, por ese alejamiento a la verdad, han surgido filosofías interminables que buscan la verdad a través del razonamiento. Han surgido cosmovisiones interminables, que son aquellas creencias que una persona tiene para interpretar al mundo. Han surgido sistemas religiosos. ¿Cuántas religiones no hay en el mundo? Sistemas religiosos interminables que intentan emparentar la creencia del hombre con la voluntad divina. Y esto no puede ser posible. Y vemos cómo el hombre ha formulado siempre sistemas que demuestran, que refutan y justifican su propia verdad. Vivimos en un tiempo de una utopía espiritual sobre la verdad. ¿Qué es la verdad? Esto lo estaremos viendo el próximo domingo para que no falte. ¿Qué es la verdad? Bueno, la filosofía ha formulado un concepto ambiguo de la verdad. El mundo ha zarpado entre un mar de conceptos, de ideas, de creencias que son tímidas, con poca decisión, sin seguridad y sin firmeza. Y sobre ese cimiento debilitado, el mundo ha dicho: esto es la verdad. Y esa inseguridad sobre la verdad ha traído vergüenza a la condición del hombre. Porque el hombre se vuelve cada vez peor. Toda la cultura, toda la filosofía, todo el arte, toda la música, toda la literatura, toda la sexualidad, la educación, la teología humanista han caído en denigración por el rechazo a la verdad de Dios. Muchos matrimonios han colapsado por el rechazo a la verdad de Dios. Y el desprecio de la verdad que ha producido en la sociedad actual. Ese desprecio de la verdad ha resultado en un perjuicio social, cultural, familiar y religioso. Y progresivamente se han perdido todas las cualidades que los distinguían originalmente. Por ejemplo, la familia se ha degenerado. La sexualidad se ha degenerado. La identidad del hombre y la mujer se han degenerado. Como decía un escritor, nos estamos convirtiendo en algo peor de lo que éramos, como consecuencia del alejamiento de la verdad de Dios. Un hombre llamado Lavrenti Beria, quien fue un dirigente comunista en los años 1934, en aquel tiempo, este dirigente comunista dijo en una reunión internacional socialista lo siguiente, en el año 1934, él dijo esto: vea, nos llevó un siglo alterar la estructura cultural de una nación. Con los medios que tenemos, ahora se puede cambiar en 5 años. Eso fue en 1934. Yo pregunto, en este año, en este 2021, ¿cuánto se necesita para alterar la estructura cultural de una nación? A través del internet, a través de los medios de comunicación, a través de las series de televisión, a través de los cantantes, a través de las películas. ¿Cuánto tiempo? ¿Sabe? Cuestión de horas. En cuestión de horas podemos recibir ese bombardeo, esa influencia que va a cambiar nuestra estructura con respecto a la verdad de Dios. Por eso es importante que aprendamos a discernir, que aprendamos a mantenernos cercanos a la verdad. Y a partir, dice la historia, que a partir de la segunda mitad del siglo XX, comenzó una escalada de ataques a la estructura social y familiar de todo el mundo, con periódicas revoluciones culturales y tecnológicas
que tenían como fin principal destruir los ideales morales, familiares y espirituales. Y pregunto, ¿y han tenido éxito? Lo están teniendo. Definitivamente esto se está expandiendo. ¿Por qué motivo? Porque la iglesia, lejos de presentar esa entereza, esa firmeza, ese carácter, la iglesia está cediendo. La iglesia se está mostrando tímida, está comprometiendo la verdad, está cediendo, está ajustándola, está moldeando esa verdad a los esquemas que el mundo mismo está estableciendo. Ahora, esto se le hace alarmante. Escuche lo siguiente, por favor. Según estudios realizados en España, un niño español ve en una semana un promedio de 670 homicidios, 848 peleas, 420 tiroteos, lo que representa 1,953 actos violentos. En Estados Unidos, los niños entre 2 a 6 años de edad ven anualmente 300,000 comerciales que están moldeando sus gustos y sus hábitos. Y ven 18,000 asesinatos que afectan irreversiblemente el carácter y la sensibilidad del niño, produciendo efectos negativos y agresivos. Y desde niños, desde niños se van formando esa cosmovisión. Pero aún y con todo esto, ¿todavía nos atrevemos a decir que no somos esclavos de nadie? ¿Que no somos esclavos de nadie? ¿Cuántas veces no hemos visto en estos días las típicas fiestas infantiles con el esquema del juego del calamar? Fiestas infantiles, ¿qué se les está enseñando a nuestros hijos? Y pregunto, ¿no somos esclavos de nadie? Jesús dijo en Juan 8:31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. El pensamiento central de la religión es el siguiente: nosotros tenemos la verdad. Y usted va con cada religión y le dicen, nosotros somos los que ostentamos la verdad. Lo cierto es que muchos buscan en la verdad un carácter esquemático que nos haga encontrarnos con nosotros mismos, que nos haga sentirnos satisfechos, complacidos. Pero debemos entender que la verdad no es selectiva. Dios no dispuso su verdad para que sea aceptada desde un punto de vista cultural, tradicional, o desde un punto de vista del hombre y de sus necesidades. No. Dios estableció la verdad de una manera absoluta para que nosotros moldemos nuestra vida, nuestro carácter al punto de vista divino y a las exigencias que Dios mismo ha preestablecido. Eso es lo que define nuestro carácter cristiano, la verdad de Dios. Este vocablo permaneceréis, que leemos aquí, es un vocablo griego que quiere decir mantener un estado inmóvil a pesar de las circunstancias. Que aquellos que verdaderamente han creído están inseparablemente enlazados a Cristo en todas las áreas de su vida. ¿Por qué permanecemos? Permanecemos porque dependemos de su gracia. Y esto es una evidencia de salvación. Es una evidencia de regeneración espiritual. Como bien lo dice en 1 de Juan 2:19, salieron de nosotros, ¿y qué dice? Pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Es decir, habían permanecido en la verdad. Es decir, personas con fe genuina, es lo que Jesús enseña, van a permanecer. No se van a retirar, no abandonarán la verdad. Por eso Jesús dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, esa es la condición de la naturaleza espiritual.
serán verdaderamente mis discípulos. Este es el carácter de la naturaleza espiritual. Permanecer y ser. En Juan 14:15 Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Primera de Juan 3:24 dice, Primera de Juan 3:24 dice, y el que guarda sus mandamientos, ¿qué hace? Permanece en Dios y Dios en él. Santiago 1:22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Vea lo que dice, no tan solo oidores. Esta palabra fue usada en la literatura griega para aquellos que asistían a cátedras, pero que nunca se comprometían con el mensaje. Y Jesús está diciendo en Juan 8:32, y conocerán la verdad. ¿Y qué hará esa verdad? Nos dará libertad. Esa verdad nos hará libres. No conoceremos la verdad por medio de ideas en las que la representamos mentalmente. La verdad no es algo que se va a interpretar a través de la experiencia o de los sentimientos. La verdad no es algo que debe interpretarse a través de nuestra cultura, ni tampoco por medio de filosofías, ni por el intelectualismo, y mucho menos la verdad se interpreta a través de las impresiones que adquirimos por nuestros sentidos físicos. Y el mundo habla de esta verdad, el mundo habla de una verdad sin valor y sin personalidad. Pero los cristianos se supone que ostentamos una verdad, la verdad. Y los cristianos ostentan la verdad que muchas veces no comprenden con exactitud, que muchas veces no entienden, que muchas veces cuestionan. Pero desde aquí comienza esa formación cristiana. Tener una orientación, una determinación y una convicción de lo que es la verdad. Por ejemplo, ¿cuál es la verdad acerca del matrimonio? ¿A quién se lo va a preguntar? ¿A un hombre que se ha divorciado 5 veces? ¿O a una pareja que viven juntos? ¿O a una persona que tiene orientaciones sexuales que no corresponden al patrón bíblico? ¿A quién le va a preguntar cuál es la verdad acerca del matrimonio? ¿A un político que tiene una esposa pero a la misma vez tiene varias amantes? ¿Ellos son la respuesta a esta pregunta? No. ¿Cuál es la verdad acerca del matrimonio? ¿A dónde tenemos que ir? A la fuente de la verdad. Es Dios. Lamentablemente, aún algunos cristianos ante esta pregunta se mantendrían flexibles y ambiguos, pues la mayoría y muchos tristemente siguen la corriente de este mundo. Si preguntamos, ¿cuál es la verdad sobre el divorcio? ¿Usted sabía que aún entre cristianos habría una postura flexible, indefinida? Porque determinamos una verdad dependiendo la experiencia y el comportamiento de una persona y no sobre lo que Dios ha establecido. Si preguntamos, por ejemplo, ¿cuál es la verdad sobre la sexualidad? ¿Sabe qué responderían algunos cristianos? Responderían diciendo que pues Dios es amor. Y al Dios ser amor, Él aprueba el amor entre personas del mismo sexo. Y no tiene nada de malo. ¿Por qué? Porque Dios diseñó el sexo para el placer del hombre. ¿Nota ese desvío tan sutil y fácil de la verdad? Y que nosotros mismos podemos caer en esa concesión. Sí, ¿qué tiene? No, ¿qué tiene? Ay, Dios es muy exagerado. No, hay una verdad que nos debe definir. Ahora, una verdad, escuche, que se adapta o cede fácilmente a los cambios, a las opiniones, a los criterios y a las diversas situaciones de una sociedad, de una persona, no puede ser la verdad, entendamos esto, no puede ser, eso no es la verdad, es una verdad, que fue lo que vimos la semana pasada.
una verdad concebida por la experiencia y por los sentidos de las personas, pero no es la verdad. Hoy escuchamos con frecuencia frases como esta: eso puede ser verdad para ti, pero no es verdad para mí. Lo cierto es que hay una verdad absoluta, una verdad que esa verdad absoluta se define en tres partes: es objetiva, universal y constante. Repito, objetiva, universal y constante. ¿Qué significa esto? Al ser una verdad objetiva, significa que aplica en todas partes. Al ser una verdad universal, aplica para todas las personas indistintamente de su lengua o cultura o tradición. Aplica para todos. Al ser una verdad constante, aplica en todos los tiempos. Así es la verdad de Dios. Así es la verdad de Dios, objetiva, universal, constante. Por ejemplo, ¿cuál es la verdad sobre Dios? Amarás a Dios, ¿qué? Sobre todas las cosas. ¿Cuál es la verdad sobre los hijos? Honrarán a su padre y a su madre. ¿Cuál es la verdad sobre la vida? No matarás. ¿Cuál es la verdad en el matrimonio? No adulterarás. ¿Cuál es la verdad sobre el prójimo? No dirás falso testimonio. ¿Cuál es la verdad sobre los bienes ajenos? No robarás. ¿Cuál es la verdad sobre el divorcio? Que lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Esa es la verdad. Una verdad que por obvias razones se contrapone a los esquemas del mundo. Pero, ¿a quién vamos a seguir? ¿En quién vamos a confiar? En la verdad de Dios. Y la verdad bíblica es viva y eficaz. Y es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esto significa que esa verdad, la verdad, posee la precisión para corregir el estilo mundano, para corregir las mentes profanas y los comportamientos inmorales de los hombres. Ahora, una mentira no deja de ser mentira, aunque todos lo crean, aunque todos la prueben. Por ejemplo, el aborto. El hecho de que la mayoría o muchos lo aprueben no significa que esto sea bueno. No significa que eso sea la verdad. Y la verdad no deja de ser verdad, aunque nadie la crea. Es como lo siguiente: aunque todo el mundo dejara de creer en la existencia de Dios, no por eso Dios deja de existir. Y así aplica también la verdad a los hombres. Pero aquí viene un problema con muchos cristianos, que no saben qué es lo que deben creer. No saber lo que uno cree es un tipo de incredulidad. Nos mantenemos incrédulos. Negarnos a reconocer y defender la verdad revelada por Dios es una manera testaruda de incredulidad. ¿Usted cree que no haya incredulidad entre cristianos? La hay, porque dudan de la veracidad de Dios. Exaltan la incertidumbre, y eso es una acción perniciosa. Y la Biblia nos insta que debemos conocer y amar la verdad por encima de todas las cosas. La filosofía humana, rápidamente, ha concebido la verdad en tres tipos de valores. Así es como se maneja el mundo. Ha concebido la verdad en tres tipos de valores. Número uno, la verdad ontológica. La verdad ontológica. ¿Qué es esto? Bueno, la verdad ontológica es la verdad de uno mismo. Es la idea que se tiene sobre las cosas o sobre las personas, y es la inteligencia o el razonamiento lo que le da el valor al objeto. Por ejemplo, cuando decimos, esto es oro verdadero,
O decimos, o vemos un programa de televisión sobre alguien que cometió un homicidio, decimos, este es el verdadero culpable, ese es el asesino. O también podemos decir, este es un verdadero cristiano. Eso es una verdad ontológica, ¿por qué razón? Porque es una aseveración que nosotros estamos diciendo, pero que corresponde únicamente con lo que vemos o con lo que podemos escuchar, pero no conocemos. ¿Y cuántas veces no hemos emitido un juicio o una opinión o hemos hecho una aseveración sobre algo sin realmente conocer? Esa es una verdad ontológica, y sobre esta verdad es que el mundo se mueve. En la Biblia, por ejemplo, en Juan 6:30 al 36, le dijeron a Jesús, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Ve? Ellos querían creer a través del ver, no del conocer. Número 2, la filosofía humana concibe la verdad también en esta segunda opción, que es la verdad lógica. La verdad lógica. ¿Qué es esta verdad lógica? Bueno, es una verdad que se atribuye específicamente al pensamiento y al razonamiento. Como sabemos, al ser seres pensantes, inteligentes, el hombre tiene la capacidad de formar ideas sobre las cosas y las personas en sí mismo. Es una verdad que me lleva a probar una cosa porque la considero coherente, racional y del sentido común. Por ejemplo, está nevando y mi verdad lógica, ¿qué me lleva a concluir? Si está nevando, hará frío o hace frío. Si está lloviendo, me puedo mojar. Si está mojado, me puedo resbalar. Eso es una verdad lógica que se define por las ideas o el pensamiento o el razonamiento. Por ejemplo, una verdad lógica para los judíos fue la multiplicación de los 5 panes y 2 peces. Dice Juan 6:14 que aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, ¿qué dijeron? Este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Esa fue una verdad lógica. Su misma lógica les dio credibilidad o le dio credibilidad a Jesús porque Él hizo un milagro asombroso, el milagro de la multiplicación. Y su sentido lógico les hizo decir, este hombre es fuera de lo común. Pero sin embargo, no conocían a Jesús. Número 3, está la verdad moral. La verdad moral. Esta verdad moral es la relación de conformidad entre mi palabra y mi pensamiento, entre lo que yo digo y lo que estoy pensando. Por ejemplo, si yo estoy consciente de que rompí un plato y lo reconozco, mi palabra es verdadera. Pero si yo estoy consciente de que rompí un plato y no lo reconozco, mi palabra no es verdadera. Si en cambio yo soy consciente de que tomé algo que no me pertenece y digo que no, que yo no fui, entonces mi palabra no es verdadera. ¿Por qué no es verdadera? Porque no corresponde lo que estoy pensando con lo que estoy diciendo. Y eso es una verdad moral. Y sobre esto, por ejemplo, los fariseos mostraron esa verdad moral en Jesús también. En Juan 6:42 decían, ¿no es este Jesús el hijo de José cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice del cielo he descendido? Ellos se quedaron nada más con ese aspecto de Jesús y les costó trabajo realmente reconocerlo como el Mesías. Entonces, vea cómo una creencia puede asumir una verdad en lo que se considera sincero. Y estos 3 tipos de verdad es lo que ha llevado a muchas personas a desviarse de la verdad de Dios. Esa verdad ontológica, esa verdad lógica, esa verdad moral,
ha llevado a muchos aún a negar la existencia de Dios. ¿Por qué? Porque dicen, no veo a Dios. Y la verdad lógica que te lleva, si no lo veo, entonces no existe. Y aquí parte ese desvío de la verdad. Y Jesús dice, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Vea cómo una creencia puede asumir una verdad en lo que se considera honesto, sincero. Por ejemplo, el misticismo por medio de la hipnosis ha creado una verdad que muchos siguen. Las supersticiones por medio de lo enigmático y oculto ha creado una verdad. La religión, por la imposición de sus normas de comportamientos y ceremonias, ha creado una verdad. Los gobiernos han erigido su propia verdad por medio de la legislación, y las culturas han concebido su verdad por medio de sus costumbres. Pero seremos libres, dice Jesús. ¿La verdad qué hará? La verdad nos hará libres. Este versículo, en este texto encontramos una afirmación de Jesús que levantó la rabia y el enojo en los fariseos y en los judíos. Si permanecen en mi palabra, dijo Jesús, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Esta última afirmación fue lo que provocó una airada reacción de parte de aquellos oyentes judíos y fariseos. Y eso generó una discusión entre Jesús y estos hombres sobre la afirmación de que la verdad los haría libres. Y ellos decían, ¿cómo nos dices que vamos a ser libres si no somos esclavos de nadie? ¿De qué vamos a ser libres? Y aquí entra esta pregunta muy interesante sobre la cual ya vamos a aterrizar este mensaje. Y es lo siguiente. ¿Cómo se utiliza hoy el término libertad? ¿Qué es la perspectiva que tenemos de libertad actualmente? ¿Qué quiere decir cuando la gente, por ejemplo, los jóvenes, hablan de libertad? El punto de partida bíblico de libertad conlleva la responsabilidad de la verdad. Repito esto, el punto de partida bíblico de libertad conlleva la responsabilidad de la verdad. ¿Qué significa esto? Que no puede haber verdadera libertad si no se conoce la verdad. Es lo que Jesús está diciendo. La gente quiere libertad. Pero ¿cuál es su perspectiva de libertad? ¿Saben cuál es? Pensando que libertad es vivir sin control, sin restricciones, sin leyes, sin reglas. Libertad en relación al gobierno es lo que muchos quieren. Libertad en relación a la sexualidad, con respecto a la iglesia, y aún libertad con respecto a Dios. Es decir, quieren vivir sin control, sin restricción, sin dar cuentas absolutamente a nadie. Y las personas incluso desean libertad frente a sí mismos. Libertad de elección, libertad de actuación, libertad para hacer con su vida lo que les plazca. Pero bueno, vamos a ver esto. A ver, Dios creó al hombre libre, ¿cierto? Dios creó al hombre libre. Dice la Biblia que Dios dijo al hombre, de todo árbol del huerto podrás comer. Ahí está el carácter de libertad. Eres libre para comer de cualquier árbol del huerto. Tú puedes comer, pero luego viene una condición. Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. ¿Y sabe? Una mente no bíblica dirá, ahí ya hay restricción. Ahí ya se impuso un control. No, no es así, vamos a verlo ahorita. Y luego dice el versículo, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Génesis 2, 17 al 18. El hombre era libre, pero no independiente. Ponga atención a esto, por favor. En el Edén, el hombre era libre, pero no independiente. Podía comer de todo árbol del huerto. Eso era su libertad. Excepto de uno. Ese uno, fruto prohibido, no le estaba restringiendo la libertad al hombre, entendamos esto. Todo lo contrario.
el no comerlo y el mantenerse en ese límite le ayudaría a preservar su libertad, no a restringirlo, no a quitársela. Y así es como entra la perspectiva del pecado acerca de la libertad que tenemos ahora en Cristo. Creemos que los mandamientos de Dios nos restringe la libertad, nos restringe de ser libres. No es así. Lo que hace la ley de Dios, lo que hace el mandamiento de Dios es que si nosotros lo obedecemos, ¿qué hará? Nos ayudará a preservar la libertad. Eso es lo que hace. Pero vea, el hombre, inducido al error, pensó que podría ser igual a Dios. ¿Qué buscaba el hombre al ser igual a Dios? Buscaba ser libre. En ese momento en que tomó la decisión, cometió pecado. Y en el mismo momento en que cometió pecado, él perdió su libertad. Juan 8:34, Jesús dijo, porque todo aquel que comete pecado, esclavo es del pecado. Pero el esclavo no puede liberarse por sí mismo, es lo cierto. No puede liberarse por sí mismo, no tiene poder para librarse a sí mismo de esa esclavitud. Tiene que ser liberado por alguien con poder suficiente para hacerlo. ¿Ese alguien quién es? Jesús. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Solamente Él puede redimir al hombre de su pecado y volverle por la gracia al estado de libertad. Es decir, donde se rompen las ataduras con que el pecado lo había aprisionado. Juan 8:36 dijo, si el Hijo os diere libertad, seréis verdaderamente libres. ¿Qué hará la verdad, iglesia? La verdad nos hará libres, es lo que está diciendo. La verdad nos hará libres. ¿Y la mentira? ¿Qué hará la mentira? Nos hará esclavos. La mentira no puede hacer libre absolutamente a nadie. Nos esclaviza. Y Adán y Eva cayeron en el error, en la mentira y quedaron esclavos. Miren, hoy muchos jóvenes tienen la idea de que son libres. De que son libres porque, por ejemplo, no vienen a la iglesia o porque no creen en Dios o porque no hacen la voluntad de Dios. Pero esa idea de libertad está basada en una mentira que aprisiona. Por lo que es una idea falsa de libertad y no puede considerarse que es verdaderamente libre. Vea el concepto de libertad que muchos tienen. Muchos jóvenes dicen, soy libre. ¿Por qué? Porque me divierto como yo quiero, porque tomo, porque fumo, porque me puedo drogar, porque me puedo entregar a una infinidad de excesos. Soy libre. Pero ¿sabe? Eso no es ser libre. Eso no es verdadera libertad. Eso es ser prisionero de malas pasiones. Libertad no se define por la ausencia de restricciones y reglas, entendamos esto. Libertad no es quedar ligado a algo a lo cual no queremos, no. Libertad no se define por esa ausencia de restricciones, de reglas, de principios. Libertad no es simplemente una palabra. Ser libre no es prescindir de elementos que nos privan. Ser libre no es tampoco hacer lo que uno quiere. Uno no puede, aunque quiera, hacer cuanto se le antoje, pero no por eso deja de ser libre. Hijos, obedecer a tus padres no significa que no seas libre. Respetar a nuestras autoridades, sean religiosas, gubernamentales, respetar a nuestras autoridades no equivale a no ser libres. Entendamos esto. El hombre es libre, pero no independiente, es lo que vemos en el Edén. Es decir, que en el caso de Adán y Eva necesitaban, en este caso, de Dios para subsistir. Y en el caso de nosotros necesitamos, por ejemplo, de otras personas para vivir, incluso para subsistir. Hablando sobre este concepto de libertad e independencia,
un hombre es libre para lanzarse de un avión. Él lo puede hacer, tiene esa libertad. Pero si no tiene paracaídas, morirá. Es dependiente. Si quiere preservar su libertad, si quiere preservar su vida, necesita un paracaídas para subsistir. Si quiere salvar su vida, debe ser dependiente de un paracaídas. Yo soy libre para manejar mi carro. Puedo andar por toda la ciudad, ¿cierto? Pero como conductor no soy independiente. No puedo hacer lo que se me antoje, lo que se me da la gana. Si yo quiero preservar mi vida y disfrutar de esa libertad, debo respetar las señales de tránsito. Debo respetar los límites de velocidad. Debo respetar el sentido vial. Eso no significa que yo estoy siendo esclavizado o que me están controlando. No significa eso. ¿Qué pasa con muchos? Infringen las leyes de tránsito en busca de esa libertad. ¿Cuántos accidentes mortales no ocurren cada día por la violación del reglamento vial? Pero dicen, pero somos libres, ¿sí? Y en su libertad excedieron los límites de velocidad, manejaron alcoholizados, se metieron en sentido contrario, se pasaron la luz roja y el resultado de esa libertad sin control ni restricción ha llevado a muchos a la muerte y a inocentes. Un esposo puede sentirse aprisionado en el matrimonio. ¿Y cuántas veces no dice, es que yo necesito mi libertad? ¿Y la interpretación de libertad cuál es? Divorciarse. Conceptos cerrados de lo que es libre. El ser humano, Adán en el Edén era libre, Adán y Eva, pero no independientes, entendamos esto, no independientes. Debía regir un orden. Ellos debían seguir obedeciendo los mandamientos de Dios para preservar esa libertad. Cuando el hombre desobedeció, lo hizo vinculado a la mentira de la serpiente. Serán como Dios, les dijo, serán como Dios. Libres e independientes, de modo que ustedes mismos, les dijo la serpiente, ustedes mismos podrán definir lo bueno o lo malo sobre la base de su experiencia. Harán lo que ustedes quieran. ¿Y qué sucedió con la desobediencia? Que el hombre destruyó los muros de la obediencia para asegurarse su propia libertad. Pero lo único que hizo fue desmantelar esa fortaleza que lo protegía del peligro. Y ahora el hombre quedaría desprovisto del cuidado de Dios. Y esa supuesta libertad que él buscó, ahora comenzó con angustias. Ahora el hombre sufriría para producir el alimento y la mujer enfrentaría terribles dolores de parto. Pero fueron libres, dicen, pero somos libres. Y ahí está la libertad, llena de calamidades, de dolor, de angustia, de sufrimiento, de muerte. Porque ahora sin esa fortaleza, los vientos golpearán, ya no habrá abrigo, serán vulnerables al asalto de los enemigos, no tendrán defensa. Y vuelvo a este punto, hoy muchos defienden su libertad. Muchos jóvenes luchan por su libertad dentro de la familia, del hogar, de la autoridad paternal. ¿Y saben qué hacen para conseguir esa libertad? Destruyen las murallas que los protegían y que les servían de defensa, que aseguraban su integridad frente a las fuerzas destructoras. Y ahí está, es la verdad en nombre de la libertad, y para ser libre la han sustituido por ilusiones, por placer, por sexo, por dinero, por borracheras, por fiestas, por divorcio, por aborto, por suicidio. Ahí está su libertad, sí, placentera en el momento, pero dolorosa en la eternidad. ¿Se da cuenta que la formulación de la libertad que el hombre tiene no corresponde con la de Dios? No corresponde. Esa supuesta libertad que los hombres desean los termina volviéndose esclavos y es destructiva. Pensemos, por ejemplo, en este caso, en lo desdichado que es la realidad de un niño consentido y mimado.
que nunca cesa en sus demandas, un niño mimado que nunca tiene reglas, que no tiene restricciones, que quiere hacer siempre su voluntad. ¿Cuál va a ser el fin de un niño mimado y berrinchudo? La autodestrucción. Y consideremos también las consecuencias de la libertad en el uso de drogas adictivas, o la libertad para la promiscuidad sexual, o para practicar el aborto, o la libertad que muchas feministas tienen actualmente. ¿En qué está terminando todo esto? ¿Hacia dónde está llevando esa libertad que la sociedad está buscando a su propia autodestrucción? ¿Qué sucede aquí? Cuando el Espíritu Santo obra en nosotros la regeneración, Él abre nuestro entendimiento para que podamos comprender la verdad y así tener una perspectiva correcta de las cosas. Pero esa obra no se limita a la facultad de la mente, sino que implica el corazón y las emociones. Dios nos promete libertad. Conocerán la verdad y serán libres. ¿Libertad frente a qué? Libertad frente a su juicio, libertad frente a su ira, libertad frente a la culpa, libertad respecto a la condenación del pecado. Y el deseo de Dios es que seamos libres, libres de todo esto que nos ha traído gran amargura, libres. Y en Cristo, la Biblia dice, en Cristo Dios nos ofrece libertad para reconocer que somos seres pecadores, finitos, que ignoramos y que no sabemos cómo vivir, cómo hacer las cosas. Pero Dios en su infinito amor nos ofrece la posibilidad de ser libres para servirle, para dejar que Dios sea Dios y para reconocer que necesitamos su guía, libres para reconocerlo como nuestro Señor y Salvador, libres para recibir su perdón, su sabiduría, su paz, libres para recibir su ayuda, para recibir su consolación. Y esa libertad nos llevará a acercarnos a Él y a ser dependientes de Él en todo aspecto. La libertad que las Escrituras exponen es una libertad que nos lleva a un conocimiento profundo de Dios. Es una libertad que no nos esclaviza, una libertad que no nos denigra, que no nos degrada. Esa es la libertad que Dios ofrece. Por eso Jesús dijo, serán libres. Si ustedes conocen la verdad, serán libres. Por eso Jesús dijo, si ustedes se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y esa verdad los hará libres. Así que si el Hijo los liberta, serán verdaderamente libres, libres. Y termino con Gálatas 5:13. Dice, os hablo así, hermanos, porque habéis sido llamados a ser libres. Vean lo que Pablo dice, han sido llamados a ser libres. Pero no os valgáis, dice, de esa libertad para dar rienda suelta a vuestras pasiones. Más bien, servíos unos a otros con amor. Gálatas 5:13. Y en esta libertad que Cristo da es que encontramos realmente esa plenitud en el propósito de Dios. Y saben, esa plenitud en esa libertad va a derivar en amor y en servicio a Dios, y asimismo en amor y en servicio a los demás, y en respeto a los demás. Realmente, ¿cuántos se consideran libres en Cristo? Definamos correctamente el principio de libertad sobre lo que la Biblia enseña, sobre lo que la Biblia enseña. No es mi verdad, ni tu verdad, ni nuestra verdad, sino es la verdad lo que nos hará libres. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta tarde. Gracias por tu palabra que hoy nos ha confrontado de una manera poderosa. Tu palabra